Sí. Bueno, no somos tanto como para acordarse, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo anduvieron con las diapositivas anteriores? Complicado el tema, ¿no? Complicado, sí. Sí, sé que no es fácil, sé que no es fácil. Igual tengo una buena noticia, dos buenas noticias. La primera es que la próxima, a ver, esta es la última clase em, de contenidos. Es decir, es la última clase en donde se da contenidos. Y la próxima clase se anotan todo lo que no saben, todo lo que no se acuerdan, todo lo que no entienden, y va a ser solamente una clase de repaso. Porque la otra clase es el parcial. O sea, en 15 días tenemos un parcial, digamos, ¿no? Para redondear. En 15 días hay un parcial. La clase anterior al parcial va a ser toda de repaso. Por lo tanto, ¿qué estoy queriendo decir que va a ser de repaso? Yo no me voy a pasar hablando toda la clase. O sea, si no hay dudas, chicos, no hay duda, nos vamos a las duchas y listo, ya está. Pero si ustedes me dicen, bueno, no, yo lo que no entendí es en el tema de, no sé, qué sé yo, de las unidades, ¿cuándo es un becquerel o cuánto es un Curie? Bueno, vemos, a ver, vamos a la diapo esa, bueno, lo que estamos hablando. Ahora, si no, eh, eh, la idea es que se planteen dudas. Dijimos que íbamos a dejar una clase de dudas justamente para eso, ¿sí? Por si tienen cosas que hablar. Y bueno, vamos a empezar la clase de hoy. ¿Les parece? ¿Arrancamos? Sí, profe. Bueno, vamos. Bueno, a ver. Por supuesto que esto después lo subo al ISO, a la plataforma. Bueno, primero lo que vamos a hablar es de lo que produce la... Una de las propiedades de los rayos X, con lo que yo siempre jodo, que por eso tienen que aprenderlo tanto, una de las propiedades de los rayos X es el efecto biológico. ¿Sí? Uno es el efecto biológico. Son cinco propiedades principales, además de las que se suman las de las radiaciones electromagnéticas. Los rayos X tienen cinco propiedades principales, o las radiaciones, vamos a decir, ¿sí? Tienen cinco propiedades principales, que son, y una es la biológica, ¿sí? El efecto biológico. Bueno, este efecto biológico se puede producir de dos formas, una acción directa y una acción indirecta. La, como dice la diapositiva, la acción directa es la radiación sobre el soluto. ¿Cuál es el soluto y cuál es el solvente? A ver si estamos hablando bien a ver si sabemos definir eso primero. Estoy preguntando, ¿eh? El Para, solvente es el agua, por ejemplo, donde el, se sol, disuelve el soluto. el solvente es un medio, vamos a definirlo, ¿no? El solvente vendría a ser un medio en donde nosotros podemos introducir una sustancia eh, para diluirla, vendría a ser lo que querés decir vos. Está bien, bueno. Entonces, si yo estoy hablando que la radiación puede tener acción directa sobre el soluto, ¿a qué me estoy refiriendo principalmente en el caso biológico? ¿A qué creen que me puedo estar refiriendo? Es, sí, o sea, si la biología es el medio general y hay un solvente y hay un soluto, como en todo, en realidad, y el solvente universal, estamos compuestos casi todo de agua, ¿cuál será el soluto? Porque si lo digo yo es muy fácil, tendríamos que pensarlo para que quede esto. Perdón, profe, capaz que hay una burrada. ¿El cuerpo?
Claro, pero hay que ser un poco más específico porque el cuerpo, en realidad, si yo te digo el cuerpo, es todo. Tenés agua en el cuerpo también. Sí. Pero la radiación que le está dando al cuerpo, yo te estoy diciendo que le puede dar al agua, ¿sí? O le puede dar al soluto. ¿Cuál sería el soluto? Por supuesto que si empezamos a relacionar, son el resto de las cosas que tenemos en el cuerpo que no son el agua, ¿no? Claro. Claro, bueno, eso en principio. Pero si hablamos de daño celular, por ejemplo, ¿de qué hablamos principalmente cuando hablamos de daño celular? ADN, puede ser. De la ADN, célula. ADN, por ejemplo, ¿qué más? El ADN está conformado por cadenas, ¿sí? ¿De qué? Chicos, biología, primer año, por favor. ¿Qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué está formado? Por cadenas de átomos, nitrogenadas de átomos. adenina, Citosina, tiamina, guanina. guanina. Ah, chicos, vamos, ¿en serio no se acuerdan el ADN? ¿Cómo estaba formado? No, en serio, ¿verdad? En serio. No, de verdad, no lo sé, no lo sé. No había De metido en eso. verdad. Adenina, Por ejemplo, citonina, guanina y ahí y Brasilo. y uracilo. Bueno, a ver, va a estar más difícil de lo que yo pienso, ¿eh? Sí, Vamos a tener que recordar bastante. Son profe bases Eh, nitrogenadas, ¿no? son bases nitrogenadas. Son bases nitrogenadas. Bueno, entonces, uno de los efectos, o sea, lo que más resguarda la célula, en realidad el tesoro más preciado de la célula es el ADN. Porque si yo modifico el ADN de una célula, mi herencia, es decir, lo que esa célula va a representar en el futuro, va a estar transgiversado, es decir, ya no va a conservar su esencia esa célula. De hecho, el ADN se va a replicar en ARN. Ustedes saben que a partir del ADN se construye el ARN. Bueno, y el ARN, es decir, el ARN se separan, esas dos cadenas se separan, en el medio pasa un mecanismo transcriptor y lo que hace es fabricar con aminoácidos proteínas a partir de lo que le va diciendo las cadenas que tiene que ir haciendo. ¿Sí? Bueno, esto, por favor, repásenlo, mecanismo de transcripción. Bueno, entonces, hay una acción directa que puede tener la radiación sobre la célula y es sobre justamente el ADN. Y hay o el ARN, cualquiera de los dos, que son los más importantes. Y hay una acción indirecta que puede ser sobre lo que conocemos por el nombre de solvente o el agua, que es principalmente lo que está compuesto el organismo. Eh, a la acción que ejerce la radiación sobre el agua, nosotros la conocemos como radiólisis del agua, ¿sí? Radiólisis. Todo lo que es lisis en medicina, ¿saben lo que significa? Lisis. ¿Qué significa el prefijo lisis que está acá? Lisis significa ruptura, ¿sí? Radiolisis significa ruptura por radiación, ¿sí? Entonces, a la radiólisis del agua, ¿sí? Nosotros la vamos a conocer como una acción indirecta de, de los efectos biológicos. De hecho, muchos, en vez de decir radiólisis, dicen hidrólisis.
¿sí? Radiólisis del agua o decir hidrólisis es lo mismo, ¿sí? Porque hidro es el prefijo para hablar del agua, ¿sí? Por ejemplo, una maquinaria hidráulica es la que funciona con émbolos de agua, ¿sí? Maquinaria hidráulica es la que funciona con agua. Bueno, entonces. ¿Che, está conectado Ale? A ver, que no lo veo. Sí, Ale está y Benjamín está. Pueden hablar ustedes dos también, ¿eh? ¿No? ¿No pueden? Bueno. Eh, bueno, hidrólisis también. Entonces, a ver, vamos a ver primero cómo, Ale. Ahí anda, digo. Sí, anda, Me mandaba el anda. audio y del celular me había costado entrar, por eso. Ah, sí, anda. Bueno, a ver, vamos a ver primero cómo está unida, ¿sí? El agua. O sea, cómo están unidas las células en realidad. Hay dos tipos, hay varios, pero bueno, nosotros vamos a ver algunos tipos de enlaces. Por ejemplo, uno es el enlace covalente y vamos a ver el concepto de lo que se llaman radicales libres. Yo no sé si muchos lo escucharon, el tema de los radicales libres. Generalmente hablan de los radicales libres en las propagandas de cremas, ¿vieron? Es lo que elimina los radicales libres, previene el envejecimiento. Bueno, en realidad los radicales libres, de lo que se trata, es de una célula. Una célula no, un átomo es más chico que una célula, digamos, pero bueno, está dentro de una célula. Un átomo que está carente de electrones. ¿Y qué hace un átomo cuando está carente de electrones? Roba electrones. Y trata de robar de otro lado. Claro, roba un electrón de donde sea y destruye lo que sea, porque necesita un electrón para estar eléctricamente estable, ¿sí? Bueno, los radicales libres lo que hacen es eso. Entonces, si yo tengo una unión, por ejemplo, fósforo-fósforo, ¿sí? Fosfato-fosfato, en donde yo tengo, por ejemplo, el fosfato tiene 7 electrones, ¿no? Pero si yo lo uno con otro fosfato, ¿qué hacen? Un electrón, los dos tienen 7 electrones cada uno, pero un electrón lo comparten. Entonces, este tiene 8 en su última órbita y este otro, como también está compartiendo el otro, tiene 8 en su última órbita. ¿Para qué quiero tener 8 en mi última órbita? Y bueno, porque es un Para estado estar estable. estable de la célula, ¿sí? Tener 8 electrones en su última órbita. Y es una unión muy fuerte. De hecho, las uniones covalentes son uniones muy fuertes. Pero que sean muy fuertes también implican que cuando no se cumplen, quieren conseguir cumplirse a toda fuerza, a toda forma. ¿Por qué? Porque como es muy estable esa conformación energética, yo necesito siempre que la célula esté lo más tranquila posible. Bueno, eso es lo que me pasa con las uniones cuando comparten electrones. Se llaman enlaces covalentes. Por ejemplo, el oxígeno no tiene en su última órbita 7 electrones, tiene 6. Entonces, ¿qué hace? Se junta con otro oxígeno y comparten 2 de cada uno. Entonces llegan a tener 8 en su última órbita. ¿Entiende? ¿Eso? ¿Sí? Bueno. Eh, no sé lo que escribí acá, a ver, el enlace covalente, porque se simboliza así, cuando son dos electrones se simboliza así y cuando se forma un enlace se simboliza así con un símbolo. Está constituido por un par de electrones apareados, cuando se rompe el enlace de este tipo, cada fragmento se lleva consigo un electrón, claro, por eso a ver, si yo rompo este enlace, cada fósforo se lleva un electrón, pero al mismo tiempo va a querer juntar un electrón de cualquier lado. Y ahí va a ser desastre. Un fragmento molecular. Bueno, se produce lo que se llama un radical libre, ¿sí? Y la presencia de este electrón no apareado, es decir, que no se juntó con ningún otro electrón, forma una gran reactividad química. Es decir, que produce un lío bárbaro para nosotros.
A ver. Entonces, en la radiólisis del agua, ya vimos lo que era la unión de los electrones. Nosotros sabemos que si nosotros tenemos una molécula de agua, sabemos que está compuesta, y esto me parece que no lo tengo que decir, por H2O, ¿no? O sea, dos moléculas de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno, perdón, y un átomo de oxígeno, ¿no? Eso sería H2O. Ahora bien, el H2O, vamos a ver la parte de ionización, no le presten atención por ahora a lo que es la excitación. El H2O, cuando yo lo... esto está mal, che. Acá tiene que estar una O y estas tienen que ser H's, porque estos son los hidrógenos. Esto está mal, después lo voy a corregir. Cuando yo tengo una molécula de agua con H2O y yo le aplico radiación, le voy a producir cambios, ¿sí? En el mejor de los casos, en el peor de los casos le voy a producir cambios. ¿Qué cambios le voy a producir? Y bueno, voy a hacer, por ejemplo, que un electrón, ¿sí?, de un lugar de donde yo lo saqué, no se olviden que la radiación, una de las propiedades que tiene es hacer que uno de los electrones de la materia salga disparado, ¿sí?, por uno de los efectos, ya sea fotoeléctrico, ya sea Compton, ¿sí?, uno de los electrones choque contra esta molécula de agua. Si choca contra esta molécula de agua con un electrón más pasa a ser una molécula de agua con signo negativo. Bien. Esta molécula de agua se va a querer quedar con ese electrón de más. ¿Por qué? Porque como en su conformación la molécula de agua, el oxígeno, tenía 6 electrones y ahora se despidió de un protón, ¿sí?, y el protón salió al medio, el protón va a salir sin electrones, lo va a sacar, le va a decir andate de acá, pero le va a decir como andate de acá sin las valijas, ¿entendés? Andate solo, andate sin el electrón. Lo va a sacar y se va a quedar con el electrón del protón que estaban compartiendo y va a tener el electrón de este protón más el otro electrón que le había llegado de arriba. Entonces, en su conformación general, va a quedar estable, ¿sí? Negativo, porque tiene un electrón de más, pero estable. Y este protón va a quedar sin su electrón. ¿De acuerdo? O sea, a ver, tengo una molécula de agua con 2 protones. Cada protón, ¿sí?, con 2 hidrógenos. Cada hidrógeno tiene un solo protón, un solo electrón. Su electrón lo comparte con el oxígeno. Cada uno de esos hidrógenos comparte su electrón con el oxígeno. Ahora, cuando saque a este a este hidrógeno, que ahora lo llamamos protón en realidad, porque el hidrógeno sin un electrón apareado no es ningún elemento, es solamente un protón dando vueltas, ¿sí? Se va a quedar con el electrón que le había llegado de arriba, y va a quedar con un protón menos, ¿sí?, con un hidrógeno menos, va a quedar con un hidrógeno y un símbolo negativo. Esto va a hacer un radical libre, ¿sí? Esto se va a transformar en un radical libre. Ahora bien, este radical libre ya puede formar parte de esas sustancias que son tóxicas o que le hacen mal al organismo. Pero no es lo que estamos buscando con la radiólisis del agua o con la hidrólisis. Con la radiólisis del agua, el objetivo final que estamos buscando es que nada, ¿sí?, H2O2. Cuando nosotros irradiamos el cuerpo, a propósito, no les estoy diciendo para sacar una radiografía o para sacar una tomografía, porque nosotros si pudiésemos obtener una radiografía o una tomografía sin irradiar el cuerpo, lo haríamos, ¿o no?
Si dice, che, bueno, no hay radio del cuerpo, pero obtengo una radiografía, una tomografía, sí, mientras tenga las imágenes, a mí no me importa. Bárbaro. Ahora, hay un momento en que nosotros irradiamos al cuerpo a propósito, ¿sí? Le tiramos radiación a propósito para provocar algo en el organismo, que es un efecto biológico. ¿En qué momento se lo hacemos? Cuando hacemos qué estudio o qué tratamiento. Radioterapia. Radioterapia, exacto. Cuando alguien se somete al tratamiento de radioterapia, lo que queremos es atacar con radiación una célula tumoral, ¿sí? Porque los tumores no dejan de ser células también. Entonces, ¿qué queremos? Atacar esa célula tumoral para matarla o para reducirle el tamaño, ¿sí? O para lesionarla de alguna forma. Bueno, vamos a poder lesionarla de dos formas. Una forma directa, una forma indirecta. La forma directa es con el ADN y el ARN y la forma indirecta es tratando de producir agua oxigenada. ¿Y por qué agua oxigenada y no otra cosa? Porque ustedes toman agua oxigenada así en su casa. No, pero ¿por qué no la toman? Porque es dañina para las células, el agua oxigenada. Porque es dañina. O sea, para el organismo es que es otra palabra, es como tomar veneno, es que Tóxico. es tóxico, claro. Tomar agua oxigenada o tener agua oxigenada en el organismo es tóxico. Bueno, así como es tóxico para nosotros, es tóxico para la célula. Entonces, si nosotros producimos agua oxigenada en una célula que está casi toda compuesta por agua, en su citosol, citoplasma, en su citoesqueleto, en todos lados, si hacemos que se produzca agua oxigenada, eso mismo va a matar la célula, ¿sí? Esa es la acción indirecta de la radiación. ¿Y cómo se va a producir? Bueno, cuando esta molécula de agua, después de haber sido irradiada, envía un protón, pero con carga positiva, porque se quedó sin el electrón, ¿sí? Y la molécula que queda se llama hidroxilo o uoxidrilo, se llama, lo pueden decir de las dos formas, ¿sí? Queda libre en el organismo, ¿sí? Esto queda libre en el organismo, que es lo mismo que esto. Ahora, ¿qué pasa? Si vos tenés de un lado esta molécula que tiene un hidrógeno y un oxígeno, con un par acá de electrones dando vuelta, y un hidrógeno y un oxígeno, con un par de electrones dando vuelta, ¿no? Que es lo mismo que tenés acá, solamente que otro camino. Bueno, ¿qué va a tender a hacer? Van a tender a decir, che, vamos a juntar los dos oxígenos, ¿sí? Y vamos a hacer un enlace covalente acá entre vos y yo, ¿sí? Y nos quedamos con los electrones de los protones dando vuelta alrededor. ¿Se entiende? O sea, los electrones de los protones que les quedan, uno a cada uno, los van a usar. Los van a usar, ¿sí? Pero al mismo tiempo ellos necesitan el oxígeno de la molécula de agua, necesita formar enlaces covalentes, por lo mismo que habíamos dicho antes, porque son enlaces muy fuertes. Mirá, acá lo tenés claro. Por ejemplo, hacé de cuenta que si tenés una molécula de agua, estos dos los vas a perder. Y estos dos, uno va a quedar con un hidrógeno y otro va a quedar con otro hidrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a tratar de hacer? De unirse para estos dos, justamente, tratar de engancharse entre sí, ¿sí? Unir ese oxígeno entre sí y quedar así. Solamente que uno de estos en este oxígeno va a pertenecer a un hidrógeno y uno de estos en este oxígeno va a pertenecer a un hidrógeno. ¿Se entiende? O sea, a ver, para que lo escribo. Para que voy a tratar de. No sé si puedo escribir con esto, no sé si estoy tan canchero. Parece que le estoy canchereando demasiado. Acá va a haber un hidrógeno. Ahí está. ¿Se ve el hidrógeno, la H? Bien. Y acá
va a haber ahí, otro hidrógeno. Bueno, me quedo en cualquier lado. Bueno, no importa. Acá está la otra H. Este electrón es de este protón, es de este hidrógeno. Y este electrón es de este hidrógeno. Se los están prestando al oxígeno. Y lo mismo está haciendo este. No, perdón. Acá me equivoqué. Me equivoqué porque nos habíamos quedado con un solo protón de cada lado. Perdón, me equivoqué. Ahora que lo voy a escribir de nuevo. Acá tengo un protón. Bien. Y acá tengo otro protón. Ahí está. Entonces, este hidrógeno va a tener este electrón que se lo está prestando al oxígeno. Y este va a tener este electrón que se lo está prestando al oxígeno. Pero como no tenemos los otros dos protones prestando el hidrógeno, porque se los deshicieron, ¿se acuerdan que se habían ido? ¿Sí? Habían quedado con un hidrógeno cada uno, en vez de con dos. Vieron que el agua es H2O, y se habían quedado con un solo hidrógeno. Bueno, como no tenemos el otro prestando, lo que hace el agua es decir, bueno, nos juntamos entre nosotros. Yo te presto un electrón a vos y vos me prestás un electrón a mí. Entonces se juntan un enlace covalente que es muy fuerte. Y esta conjunción se llama agua oxigenada, justamente. ¿De acuerdo? Chicos. Sí, profe. ¿Corto? ¿No hay nadie? ¿Corto? Es que es medio complicado pensar por qué protón, por qué se va, o sea, eso me está costando un poco. Claro. ¿Por qué se va? Porque, claro, el tema es así. Cuando vos irradiás un objeto, se pueden producir dos efectos principales. Uno el fotoeléctrico y otro el Compton. ¿O no? Chicos, hablen, por favor. Si no, dale. Si no, ya lo saben, corto y listo. Dale, me voy. Estoy hablando a la pared. Sí, profe. ¿Sí? Efecto Compton y efecto fotoeléctrico, ¿se acuerdan? Sí, sí. ¿Sí? Sí, uno era de la capa Bueno, interna. activen todos los micrófonos. Basta, me cansé, viejo. Denle, che. Activen todos los micrófonos. Vamos, hablen porque si no cortamos la clase, no se puede así. Para eso me la doy yo solo la clase. Escuchen una cosa. El tema es el siguiente. Se producen dos efectos, el fotoeléctrico y el Compton. ¿Cuál es el resultado del fotoeléctrico y del Compton? Bueno, en uno, que un electrón salga desplazado. Y en otro, que un electrón salga desplazado y aparte el fotón desviado. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Sí. sí. ¿Sí? Bueno, Sí. perfecto. Ese electrón que sale desviado, ¿qué función tiene en el organismo? ¿Qué va a hacer? Va a pegar contra cualquier objeto, contra cualquier estructura. Sí. ¿Sí? Estructuras contra las que puede pegar es una molécula de agua. ¿Estamos? Bien. Bueno. Sí. En esa molécula de agua a la que le está pegando, a esa molécula de agua a la que le está pegando, le está haciendo producir, a ver si te lo paso a la próxima, le está haciendo producir un efecto químico que es que un electrón, que es que se una un electrón a esta molécula de agua y quede con carga negativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estaba neutra porque estaba compartiendo dos electrones, ahora con un electrón de más queda con carga negativa. Como lo que quiere hacer es estar estable, ¿sí? Prefiere rajar a un protón, ¿sí? Y quedarse con carga negativa, pero con un protón enlazado. ¿Por qué? Porque esta forma es mucho más fácil de producir un enlace covalente con
otra molécula igual, ¿sí? Es decir, puede unir una molécula que esté igual que ella, con un oxígeno y con un protón, en una unión mucho más fuerte que la que tenía antes con el hidrógeno, ¿sí? Estas uniones se llaman uniones covalentes. Bueno, pero esta unión covalente que se produce entre moléculas de agua se llama agua oxigenada, porque tiene 2 moléculas de agua, de oxígeno, y 2 de hidrógeno, cuando en realidad tendría que tener una sola de oxígeno y 2 de hidrógeno. Entra en el cuerpo, digamos, que hace desastre, se llama electrón hidróneo. ¿Sí? Es un electrón que lo que hace es estar en un medio líquido, pero al mismo tiempo está produciendo un cambio en el total de la molécula. Es decir, cuando impacta contra el agua, contra la molécula de agua, lo que hace es que los protones no sientan la necesidad de estar arraigados o pegados al oxígeno. ¿Por qué se pega un hidrógeno al oxígeno? Y fácil, porque quiere completar su última órbita, la última órbita que en realidad es la única que tiene, con 2 electrones. ¿Por qué con 2 electrones? Porque la forma más estable es tener 2 electrones en la primera órbita. La forma más estable que puede tener un átomo muy chico, es decir, es tener la última órbita, la única que tiene, con 2 electrones. ¿Se entiende eso? Si tiene otra órbita más, ya serían 8 electrones. ¿Está bien? Bueno, quiere completar su órbita con otro electrón. Por eso, seguro, tiene necesidad de estar unido al agua. Va a quedar libre, ¿sí? En el medio. ¿Cómo? ¿Cómo, Ale? Bueno. Entonces vamos a formar agua oxigenada. No sé, si no me dicen, chicos, no sé, ¿eh? ¿Está bien? ¿Lo entienden? ¿No lo entienden? Sí, ahora sí. ¿Seguro? Me cuesta, profe, lo de radical libre, ahí me quedó medio... pero- El radical libre es una sustancia que lo que hace es justamente esto. Los radicales libres lo que hacen es robar electrones porque le faltan sus últimas órbitas de cualquier medio, de cualquier lado. Van a tratar de robar electrones. Esos son los radicales libres. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a producir con la radiación radicales libres. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es tratar de atacar a o en el caso de que querramos irradiar a propósito, atacar a la sustancia que estamos tratando. En el caso de que no sea a propósito, de que sea una radiografía o que sea una tomografía u otro estudio con radiaciones ionizantes, va a ser porque, porque no queda otra. Ahora, existen sustancias que se llaman antioxidantes que lo que hacen es tener electrones de más en sus órbitas, ¿sí? Como por ejemplo esas cremas, como por ejemplo un antioxidante muy normal y que no que hay que abusar demasiado, es el vino. El vino tinto, ¿vieron que dicen que un vino tinto a la noche siempre viene bien? Bueno, el vino tinto es un antioxidante natural, ¿sí? El chocolate es un antioxidante también muy bueno, natural. ¿Para qué voy a borrar esto? Borrar dibujos. ¿Puede ser el aceite de oliva también? Puede ser. Escuché, sí, escuché, pero no lo nombro porque como no estoy muy seguro, pero sí lo escuché también que me lo han dicho, como antioxidante. Bueno, y también hay cremas que están a base de determinadas específicas, ¿no? Que son para determinada vitamina y todo. Bueno. Entonces, las lesiones en el ADN, ¿cuáles pueden ser? Pueden ser simples, cuando ataca una sola de las cadenas, o pueden ser dobles, cuando rompen las 2 cadenas, ¿sí?
Acá les puse, miren, el ADN lo que hace es la división celular, ¿sí? Es el encargado de la división celular. En cambio, el ARN es la transcripción del ADN, se transforma en ARN y es la síntesis de las proteínas. Entonces, si nosotros rompemos eso con las radiaciones, ¿sí? Lo que hacemos es justamente hacer que no se pueda, primero, replicar la célula y segundo, que no se pueda, que no pueda seguir creciendo, fabricando proteínas, ¿sí? Por eso, las radiaciones ionizantes provocan la ruptura en los enlaces fosfodiéster y lesiones en las bases y azúcares. Eso es lo que provoca la radiación. Cuando es directa, ¿no? Porque vieron que era directa e indirecta. La indirecta era la de la radiólisis del agua o la hidrólisis y esto es la directa. Es lo más fácil la directa. Bueno, claro, hay como un ranking, digamos, de la radiosensibilidad en el tejido y es proporcional a la capacidad reproductora, digamos. Cuanto más reproductivo es el tejido, más grande, digamos. E inversamente proporcional a su grado de diferenciación. Es decir, cuando un tejido es muy diferenciado, ¿sí? Un tejido es muy diferenciado, se dice que es altamente radiosensible. Por ejemplo, en orden de sensibilidad decreciente están los linfocitos, los eritroblastos, los mielocitos, las células epiteliales. Después, miren, recién a lo último tienen las células musculares, ¿sí? Células musculares. Este es como una especie de ranking, pero yo ya les había dado una especie de radiosensibilidad en el cuadro anterior, así que no tengan tanto en cuenta esto, simplemente sepan que la diferenciación cambia en esta ley, digamos. La radiosensibilidad de un tejido es proporcional a la capacidad reproductora e inversamente proporcional al grado de diferenciación, nada más. Que sepamos, profe, ahí la definición ahí ya estaría bien. Claro, porque ya les di en la diapositiva anterior las más radiosensibles o cuáles eran los tejidos más específicos de la radiación. Entonces, las lesiones tenemos un electrón rápido, sufren sobre todo una hidroxilación, es decir, el radical libre es el hidroxilo, por eso se llama hidroxilación. ¿Vieron que yo les dije que la HO o la OH solamente se llama hidroxilo u oxidrilo? Bueno. Por eso se llama hidroxilación, el impacto que producen, con formación de un hidroxilo, ¿sí? Bueno, o sea, con la formación de un radical hidroxilo. Y cuando se produce una lesión en los azúcares, generalmente, es por un radical libre, que es un hidroxilo, ya, ¿sí? Un hidroxilo, y va a provocar la liberación base que va a tener que va a ser liberado por la ruptura de un enlace fosfodiéster. Bueno, entonces, el daño celular radioinducido significa que nosotros vamos a hacer inferencia en la radiación, es decir, vamos a provocar un daño celular a través de la radiación, ¿no? Eso es radioinducido. Porque puede ser un daño celular, pero producido por un virus, no por radiación, ¿o no? Sí. Muy bien, bueno. Entonces, tiene dos caminos. Uno, el de la reparación adecuada, ¿sí? Porque así como se rompen, hay un mecanismo de reparación para todas las células. Todas las células tienen un mecanismo de autorreparación. Y la célula sigue una vida normal, sí, viable, normal. Ahora, tiene un mecanismo, como todo lo bueno, tiene algo malo, tiene una reparación inadecuada que puede provocar dos mecanismos.
digamos. Uno el de la muerte celular, ¿sí? Y otro, el de la célula transformada. Vieron que yo les dije que si atacaba una de las cadenas del ADN, podía mutar en una célula, ¿sí? Futura, que no es la misma célula de la que estábamos hablando antes. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, la muerte celular es lo peor que le puede pasar a la célula. Se va a dar generalmente en algo que llamamos efectos determinísticos, ¿sí? Efectos determinísticos lo pueden encontrar en los libros también con el nombre de efectos no estocásticos, ¿sí? Y la célula transformada, ¿sí? Es decir, la célula mutada, digamos, va a producirse generalmente por efectos estocásticos. Todavía no saben lo que son, pero confíen en mí, ahora se los voy a explicar. Los efectos estocásticos no determinísticos. Claro. Bueno, a ver, ¿qué pasa con los determinísticos? ¿Cuáles son los efectos determinísticos? Y yo pienso, ¿no? Sin saber nada de radiología, que si provocan la muerte celular, deben ser mucho más heavy que los estocásticos. Es decir, deben ser más, porque si uno lo mata y otro lo enferma, digamos, el que lo mata debe ser peor. Es como que te disparen un balazo o que te disparen un bazucazo, ¿no? El que te dispara la bazuca te mata seguro. Bueno, entonces, los determinísticos suceden a partir de un determinado umbral de dosis. Es decir, ¿qué es un umbral de dosis? Pregunto. Es Como que sería un A ver. Un piso, es decir que a partir de ahí lo que suceda, digamos, es mucha radiación, ¿no? Es un umbral de dosis de radiación. En cambio, los estocásticos no presentan umbral de dosis, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Bueno. Los efectos estocásticos, ¿sí? Producen una lesión. Este es un cuadro comparativo bastante lindo para una lesión subletal, es decir, que no la mata la célula, en una o pocas células. Los determinísticos o deterministas sufren una lesión letal muchas células, es decir, mueren muchas. Las naturalezas, yo les dije, vieron que les dije, pueden ser en otras generaciones de células, es decir, arruinan el mecanismo de formación de las células, es decir, que son somáticos o hereditarios. Es decir, somáticos es en la misma célula, que puede afectar a la misma célula, pero también pueden ser hereditarios. Estas directamente son somáticos, matan a la célula, ya está, ni te reproducís, ni bien, ni mal, ni nada, te mato, punto. En la gravedad, fíjate que los estocásticos, ¿sí?, son independientes de la dosis, es decir, puede haber determinadas dosis a los que los efectos puedan irse acumulando o no, pero no depende tanto de la dosis. En cambio, los determinísticos dependen mucho de la dosis, es decir, a partir de tal dosis, ¿sí?, a partir de cuando yo le aplico determinada cantidad de dosis, ya voy a provocar determinada cantidad de efectos, ¿sí?, determinísticos. Es decir, son muy, como son dosis muy altas de radiación, son efectos demasiado contundentes, ¿sí? Por eso los estocásticos dice que no presentan un umbral de dosis y los determinísticos sí. Bueno, aparición de los estocásticos es tardía. ¿Qué significa? Que, a ver, cuando yo irradio a un paciente, a veces lo que le provoco al paciente no lo veo en el momento, ¿sí? Lo veo
a los años. Por ejemplo, antes los médicos radiólogos se ponían un chaleco plomado y hacían estudios de radioscopía, ¿sí? Y irradiaban a pacientes, ahí estando cerca del paciente, y después veían que en la parte de la pierna que está por debajo del chaleco plomado, no tenían pelos. Alopecia es una de las patologías que provoca la alopecia. Bueno, y los determinística es inmediato o tardía. Si vieron Chernobyl, por ejemplo, los bomberos, que fueron los primeros que acudieron al lugar, sin saber de lo que se trataba, murieron prácticamente al instante. Cuando los tocó la radiación, ¿por qué? Porque eran tanta cantidad de radiación que ya morían directamente, porque son efectos deterministas. Ahora, entonces, ¿qué factores influyen en la respuesta celular frente a la radiación? Es decir, lo principal es la dosis, ¿sí? Lo principal es la dosis. Si vos le das una alta dosis al paciente, si vos le das una alta dosis, por ejemplo, 100 rads por minuto, ¿sí? 100 rads por minuto. O sea, fíjense que acá, siempre que hablo de cantidad de algo en base al tiempo, estoy hablando de tasa, ¿sí? De tasa. Si digo 10 kilómetros, es una cosa. Si digo 10 kilómetros por hora, es que hago 10 kilómetros en una hora. Bueno, si hablo de 10 rad por minuto, una cosa. Si hablo de 100 rad por minuto, es otra. Fíjense que la curva que voy a provocar acá, con 10 rad por minuto, va a ser igual que la que voy a provocar acá. Solamente que acá yo le voy a dar tiempo a la célula para que vaya provocando sus mecanismos de reparación, ¿sí? Sus mecanismos de reparación. En cambio acá, si yo le doy 100 rad directamente, ¿sí? La mato de una. La mato de una. Si yo le doy 100 rad, la mato de una. En cambio, si yo le doy 10 rad, ¿sí? A lo largo del tiempo, yo voy a ir teniendo distintos mecanismos de reparación de la célula. Como que no la voy a atacar del todo. A ver, yo me hice en mi vida, ponele 8 tomografías o 9, y me habré hecho, no sé, 15 radiografías, más lo que me irradié como radiólogo. No sé, si yo me irradiara con todo eso de una, y bueno, seguramente o me muero o estoy muy mal, ¿sí? O me muero prácticamente cerca. Ahora, la acumulación de la dosis es otra cosa, ¿sí? La acumulación le da tiempo a la célula para poder reaccionar y para poder generar sus mecanismos de reparación. Por eso la radioterapia, vos decís, ¿y por qué la radioterapia, ya que tenés que matar la célula, no va al paciente, lo irradiás de una, le matás todo lo que tenés que matarle y listo? ¿Por qué lo hacen ir en diferentes sesiones al paciente? Bueno, porque ese tejido no está solo, ese tejido está lleno de un montón de otros tejidos que quieren proteger y quieren darle tiempo de que se puedan reparar, ¿sí? Por eso son sesiones de radioterapia. La respuesta de las células a la radiación es influida, acá dice, por 3 factores. El físico, que es la tasa de dosis, el biológico, que es el ciclo celular o la reparación, y el químico, que depende del oxígeno. Bueno, los efectos deterministas, que son los más fuertes, es decir, los que provocan el daño más grande, ¿sí? Dependiendo de la principal causa de muerte de un individuo, se distinguen 3 síndromes. El síndrome de la médula ósea, que ocurre entre los 3 y los 5 Gray. Fíjense, generalmente, ¿cuánto dura? Y días o semanas, a lo sumo 3 semanas, ¿sí? A las pocas horas ya tenés el efecto. ¿Y cómo se manifiesta la enfermedad? Con infecciones, hemorragias, anemias, ¿sí? Después se produce la muerte del individuo, ¿sí? Entre los 30 y los 60 días.
fíjense, acá cuanto mayor es la radiación, más rápido se produce la muerte del individuo, ¿sí? Y acá van a ver un montón de síntomas que yo se los escribí como para que lo vayan viendo, que son bastante... cada uno tiene su... como que están bien nombrados cada uno. El síndrome gastrointestinal es un síndrome que se produce entre 5 y 15 Grays. Fíjense que acá hay una sigla que dice DL100, si se fijan. El DL100 significa dosis letal al 100, ¿sí? Dosis letal al 100 significa que va a provocar la muerte del individuo en muy poco tiempo, ¿sí? Entre 10 y 20 días. Y después hay una dosis letal, que es la máxima, que es la 600, que es esta, sino del sistema nervioso central, que es entre 1 y 5 días. Pero bueno, es la que sufrieron en los accidentes nucleares. Esta, ¿sí? Es irreversible. Bueno, todas son irreversibles en realidad. Todas son irreversibles. Pero algunas te dan un poco más de tiempo. Nada, lean un poco a ver cuáles son. Fíjense que está cuánto tardan en producirse el síndrome, ¿sí? El síndrome, el nombre del síndrome, cuánto dura, ¿sí? Y bueno, cuándo se produce la muerte del individuo. Bueno, sí, pregunte. No te escuché, ¿eh? ¿Esos tres lugares son los tres que podría atacar nada más o en otros lugares también? Mira, no, a ver, entre esto hay un montón de cosas, ¿no? Pero están como nomenclados de esta forma, ¿para qué? Para que vos sepas, mira, si te afectó, si vos recibiste una dosis de 5 Gray en un accidente, ¿sí? Porque tuviste un accidente, se rompió un ciclotrón y recibiste una dosis de 5 Gray, bueno, en pocas horas vas a tener determinadas sintomatologías, que va a ser, por ejemplo, la infección, hemorragias, anemia, ¿sí? Puede provocar tu muerte en 30 o 60 días, ¿entendés? O sea, es como un cuadro de que, a ver, siempre que vos tenés fiebre, tenés gripe, no, es otra cosa. Pero ¿Pero eso no se puede llegar a repararlo igual? Al menos los no, demás días. los efectos siempre causan la muerte, ¿sí? Pues son grandes dosis de radiación en poco periodo de tiempo. Grandes dosis de radiación en poco periodo de tiempo. Así que los efectos determinísticos se asocian a accidentes nucleares, generalmente. Porque ¿dónde vas a recibir grandes dosis de radiación en pocos periodos de tiempo? Por ahí podés recibirla, ¿sabes dónde? Si tuviste un accidente en un servicio de medicina nuclear, suponete. Que te hayas irradiado o que te hayas puesto una pastilla de radiación en un bolsillo sin darte cuenta, pensando que era una moneda, y anduviste con todo eso en el bolsillo durante un montón de tiempo y recibís una quemadura en la piel importantísima. Por ejemplo, estoy pensando a ver qué se me... O en una bomba de cobalto antes, cuando se irradiaba, cuando se hacía radioterapia de cobalto, por ahí podría ser que haya quedado trabada la bomba de cobalto y haya tenido que entrar alguien y no conozca cómo es el mecanismo, porque llamaron a alguien de mantenimiento, porque antes no se sabía todo esto. Entonces empezaron a toquetear y no sale, y no saben que se estaban irradiando como locos, en realidad. ¿Sí? Eso puede pasar. Y profe, por ejemplo, yo asociándolo con la serie de Chernobyl, que por Sí, ejemplo sí. había personal que fue a asistir los días y empezaron a tener cada vez más síntomas, y la persona que ¿Viste? estuvo en contacto con ellos, a su vez también a los días Sí, empezó a tener claro, síntomas. claro, sí. De hecho, por eso
Al principio no los habían aislado. El tema es que al principio no los habían aislado esa gente. Entonces estaban, pero claro, y seguían ellos mismos irradiando. Seguían ellos mismos irradiando, porque ellos estaban contaminados. Ellos no es que claro, sus cuerpos estaban contaminados ya. Todavía se dice que... ¿Cómo? De hecho, creo que todavía si entran ahí, como que se pueden irradiar rápido, ¿no? No, en Chernobyl no se puede entrar. O sea, hay unas visitas guiadas de lejos, pero se puso un sarcófago como de hormigón gigante, que ahora se tiene que renovar, creo, no sé qué se va a hacer. Eso es lo que sería que para la radiación, ¿no? Claro, eso sería un atenuante, como un blindaje que se le pone para la radiación, pero igualmente tampoco se puede estar cerca del lugar. Tampoco se puede estar cerca. Hay unas visitas guiadas por un tiempo ahí que ves el lugar como está de lejos, por determinados caminos, determinados senderos, pero no se puede vivir ahí. No se va a poder vivir más, nunca más ahí. Ahí nunca más. Por lo menos el ser humano no va a vivir más ahí. Por la cantidad de tiempo. 4.500 millones de años en la vida media. No, es increíble. Así que asociado a eso, claro, sí, tenían síntomas. Pero vos viste los de los bomberos, por ejemplo, los bomberos que tenían síntomas a las horas, viste, cuando los llevaban a la enfermería. Pero había algunos, viste, al que obligan a ir a ver, al principio, al que obligan a ir a ver el núcleo si se había roto, que decía, sí, se rompió, no voy a ir, y lo obligan, lo lleva un oficial y dice, hacé que este vaya. Y ese se asomó y dijo, bueno, ya estoy muerto directamente. O sea, como diciendo, y tal cual, cuando volvió no podía volver. No podía volver porque ya empezó con los síntomas, a los minutos. Bueno, ese es este, a los minutos directamente. No podía volver. ¿Viste que iba con la linterna en eso lleno de agua? En eso que estaban, bueno, directamente ya le empezó a agarrar ahí. Esa misma agua tenía radiación, que era todo... No solamente el agua, sino el lugar, claro, estaba todo contaminado. Estaba todo contaminado. Bueno, ese es el peor efecto. De hecho, ahí había más de 15 Gray. Yo te estoy diciendo mayor, en realidad ves que acá hay un símbolo mayor. Sí. Bueno, es más de 15 Gray. O sea, puede ser 15 Gray o mayor. En realidad ahí había no sé cuánto, había una central nuclear, así que ahí habría... No sé, lo voy a googlear a ver cuánto había, porque ahora me despertaste la curiosidad. Pero yo creo que en la serie igual creo que lo dicen, lo mencionan al principio, puede pero ser. No recuerdo. Puede ser, pero me suena, no sé por qué me suena 230, pero no sé por qué, pero es una guasada, pero me suena 230, no sé, así que había mucho más. Así que los síntomas serían al toque, es como que te prendan fuego en un lanzallamas, al toque. Y No lo sentí ellos esperaban que como por ejemplo que hay algo que todavía no haya explotado, no sé si el núcleo puede ser o algo. Claro, ellos lo que querían, no, el núcleo llegó a explotar. Ellos lo que querían era neutralizar la base para que eso no se expanda, porque eso podía derretir el resto. Había un reactor, había explotado en realidad. Podía Claro, porque tenían otros varios más. Claro, podía continuarse eso. El 4 creo que era, el reactor 4. Bueno, y ahora, ¿cuáles son los problemas del embarazo? Que esto siempre nos preguntamos, o siempre a los radiólogos les preguntan, ¿cuál es el problema del embarazo, con las dosis? ¿Qué me puedo hacer? ¿Qué no? Bueno, esto no es una clase de radiofísica sanitaria, así que yo les voy a decir lo básico, les voy a decir que la mujer embarazada solamente se hace una placa, una radiografía o un estudio radiográfico cuando es suma y urgentemente necesario, ¿sí? Antes una mujer se hacía una radiografía de abdomen, por ejemplo, para ver si el bebé venía de cabeza o venía de cola, ¿sí? Ahora se hace una ecografía. Sin embargo, una radiografía no va a hacer la diferencia. El tema es someter a una mujer embarazada a hacerse varios estudios de mucha radiación, ¿sí? Cuando está en el periodo de gestación,
el riesgo más importante, por supuesto, que es el aborto, ¿sí? El aborto, cuando vos recibís una determinada dosis de radiación y no hay vuelta atrás, digamos, en las primeras semanas, se produce el aborto. ¿Cuánto? Un Gray. Con Gray ya. Con 8 semanas podés tener una malformación en el feto, ¿sí? Viste que se asocia mucho la radiación a decir, mira, tiene síndrome de Down, ¿viste? Pero no es solamente síndrome de Down. Es que puede salir, es que la radiación en realidad o interrumpe o desvía el proceso de generación celular. O sea, si lo interrumpe, por ejemplo, puede salir sin un brazo. Si lo desvía, puede salir con un brazo chiquitito así y con una mano acá chiquita, ¿sí? O sea, puede ser, hay varias cosas, varias patologías que están descritas. El retraso mental es otro. Fíjense que el retraso mental con menos radiación todavía ya puede haber malformaciones, ¿sí? Esto no significa que si tienen que hacerse una radiografía pues están embarazadas no se la hagan. No, nada que ver. Es mucha radiación la que estamos hablando. 0,4 Gray es mucho. Y además, cuanto más cerca estamos de la última semana de embarazo, de las semanas más avanzadas del embarazo, menor es el riesgo, ¿sí? Es decir, es más parecido al riesgo del adulto, ¿sí? Al riesgo que podemos sufrir nosotros. Bueno, en resumen de lo que hablamos, quería mostrarles este cuadro, que es que los efectos somáticos son en el cuerpo, ¿sí? Acá está, apropian al propio individuo, pueden ser determinísticos o no estocásticos o no o probabilísticos. Probabilístico o determinístico es lo mismo. Bueno, ¿cuáles pueden ser? Y bueno, enfermedad de las radiaciones, que ya las describimos, síndrome agudo de irradiación, aborto, cambios hematopoyéticos, dermatitis, las quemaduras por radiación. Ahora, si ponen en Google quemaduras por radiación, van a ver las radiaciones a las quemaduras de sol fuerte. ¿Vieron las radiaciones? Pero ¿vieron esa gente que tiene quemado, pero fuerte, no rojo, no un poco, no, sino que se quemaron fuerte? Bueno. Y alopecia o caída del pelo, que no lo asocien conmigo, ¿sí? Yo no tengo nada que ver, la radiación no fue por ético. Aparte tengo 45 años ya. No me quiero justificar, pero bueno. Y después los efectos no estocásticos estocásticos o no probabilísticos, que son los de mediana importancia, digamos, porque ninguno es de ninguna importancia, es el acortamiento de la vida, ¿sí? Porque por deterioro en realidad de las células. Las cataratas, vieron que el cristalino es un tejido muy sensible a la radiación. De hecho, uno de los medios de protección para los radiólogos son los lentes plomados, ¿sí? El cristalino es uno de los... Bueno, las cataratas, la esterilidad, ¿sí? Hay radiólogos que pueden quedarse estériles por las radiaciones. No suele suceder en la actualidad, pero si no se cuidan, sí puede suceder. Y bueno, y mayor incidencia de cáncer es que, a ver, si vos estás expuesto a las radiaciones, mayor probabilidad vas a tener de estar despertando células que están dormidas y podés desatar una enfermedad como el cáncer. Una enfermedad como el cáncer u otras enfermedades, ¿no? Pero bueno, pero estamos hablando de los casos más Profe, tiene que ver con el tema de la radiación. Medicina nuclear es mucho más fuerte, ¿no? Que tomografía o resonancia, digamos, por el tema de los... Y bueno, pero mirá, resonancia primero no utiliza radiaciones ionizantes. Utiliza ondas electromagnéticas, primero. Sí. Medicina nuclear no solamente usa radiaciones ionizantes, sino que además son radiaciones nucleares. Es decir, que pueden ser particuladas y no particuladas. Las más suaves de todas son las que usamos nosotros al principio, que son los rayos X. Sí. En realidad. Los rayos X al principio, esas son las más suaves de todo, digamos.
Así que, pero sí, está bien lo que decís. Sí, la medicina nuclear para nosotros es lo más... Por eso, si ustedes quieren ser técnicos en medicina nuclear, lo que van a tener que hacer es un curso de manipulación de radiofármacos. ¿Sí? El curso de manipulación de radiofármacos lo que les permite es una habilitación, como vamos a tener nosotros para poder disparar un equipo de generador de rayos X. ¿Vieron? Esa va a ser la matrícula de ustedes. Bueno, les va a dar una habilitación para poder manipular radiofármacos. Por ejemplo, hay técnicos en medicina nuclear que no son técnicos radiólogos. Entonces, cuando hacen un estudio que se llama, por ejemplo, PET, que se llama tomografía por emisión de positrones, necesitas un técnico radiólogo y un técnico en medicina nuclear, ¿sí? Con el radiofármaco, te dice, mirá, lo inyecté con tal dosis a tal hora, tendríamos que empezar el estudio a tal hora, listo, bueno. Y vos, que sos el técnico radiólogo, recién ahí podés activar el equipo del tomógrafo, porque aparte es un tomógrafo, y adquirir las imágenes. Pero vos, que sos radiólogo, podés activar el equipo. No puede disparar el tomógrafo el otro que es técnico en medicina nuclear, salvo que sea aparte radiólogo. ¿Me entendés? No sabía eso. Mira. Claro. Tiene que ser radiólogo. Por eso hay muchos lugares que se abusan y tienen una sola persona trabajando en 2 puestos. Lo cual está... Vos sabés que usted que había averiguado por técnicos sí. de medicina nuclear, porque hay como, no sé si se dice faltantes. Sí, hay como así como una buena demanda. O sea, es mucho más fácil de insertarte si sos técnico en medicina nuclear. O empezar por ahí, al menos. Mira, te digo la verdad, en un tiempo eran 6 meses. En un tiempo, no hace tanto, eran 6 meses. No sé cuánto es ahora, pero no creo que sean 2 años. 2 años debe ser con otra capacitación, aparte, con la de dosimetría, debe ser. Te voy a averiguar, te voy a preguntar. Pero no, lo pueden hacer. Lo podés hacer después de recibirte de radiólogo también. Lo podés hacer antes o después de recibirte de radiólogo. Si tenés tiempo y lo querés hacer ahora y te lo dan virtual, no creo que lo den virtual porque hay cosas que la tenés que ver en vivo ahí. No, igual me parece que es en la UBA. Puede ser. Si es en la UBA y es una carrera, o sea, no es un curso, si es carrera, tenés que hacer el CBC. Exacto. Sí. Profe, por ejemplo, nosotros que vemos lo que es resonancia magnética, tomografía, pero Sí. a la vez después tenemos que especializarnos en eso. Sí, cuando vos terminás la carrera, en realidad vos vas a haber visto un pantallazo de todo lo que es, por ejemplo, Claro. tomografía. Ustedes van a tener el año que viene, no conmigo. A ver, porque ustedes son turno noche. Yo voy a tener turno tarde. Con Daniela creo que tenemos. Con Dani van a tener tomografía. Pero la práctica la van a tener conmigo. Entonces, después van a tener radioterapia con Matías, van a tener resonancia también. Van a tener un pantallazo de todo lo que es, pero después sí se tienen que especializar. Yo lo que recomiendo siempre es que las mujeres hagan un curso de mamografía. Porque para insertarse laboralmente las mujeres tienen que saber mamografía, es lo primero que les preguntan. Y al mismo tiempo de densitometría, porque density mamo a veces lo dan en el mismo curso. Y después que hagan lo que más les gusta. Si les gusta tomografía, se hagan un curso de tomografía, que son entre 4 y 6 meses. Uno de resonancia, entre 4 y 6 meses también. Pero hagan el curso que hagan, asegúrense de 2 cosas. Primero, de un curso con práctica. ¿Sí? Práctica profesionalizada. Y segundo, que una vez terminado el curso, ustedes empiecen a trabajar o empiecen o sigan practicando de eso. Porque si se ponen a hacer otro curso de otra cosa, como que no terminaron de hacer, o sea, no trabajaron en nada, digamos. ¿Entiende lo que digo? No pudieron...
que te perdés después. Claro, 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 no hiciste nada. Pues si te gusta otra cosa, bueno. A ver, para ver si esta es la última diapo, porque no me acuerdo. Está Sí, bueno, profe, porque para el año que viene, más o menos ya el tercer año, tipo, no sé, el segundo cuatrimestre, en el hospital militar se ofrece varios cursos de todo. Sí, hace varios cursos. Siempre tenés que fijarte quién es. Tratá de, si vos querés hacer un curso, averiguarme quién es el docente. Pues yo te digo, lo más importante es ver el docente que lo da. Bueno, Lo más importante es el docente que lo da, no el curso. Porque el curso lo puede dar cualquiera. Pero en realidad te va a saber explicar bien. No hay tanta gente que dé los cursos correctamente. Hay mucho chanta en eso. En los cursos hay mucho chanta. Mucha gente que porque trabaja en tomografía se cree que puede dar un curso de tomografía. No, la verdad es que no. No puedes dar un curso de tomografía. Porque no sabés. Porque, o sea, lo único que haces es ser técnico de tomografía. Pero no es que puedas dar un curso. Claro. Así que eso, bueno, averiguate igual. Siempre me escribís, me decís, mira, ¿conocés a tal? Y yo te digo, si lo conozco. O de odontología, hay gente que le gusta radiología odontológica, por ejemplo, también hay cursos de radiología forense. Una de mis alumnas de hace 2 años hizo radiología forense. O radiología veterinaria, pueden hacer también. Hay mucho campo, ¿eh? Hay mucho campo. Traten de abrir un poco el espectro, porque si no, se quedan siempre. Igual ya sé que al principio tienen que hacer las prácticas en radiología convencional. Pero... y Gus, la última pregunta. Si yo me recibo, ¿puedo comprar un aparato portátil el día de mañana? ¿O tengo, tengo una camionetita, una partner, una chilita? Vos podés, pero tenés que tener la habilitación, es decir, un padrino, digamos, que sea un médico radiólogo, que firme, digamos, que vos estás autorizado, claro. Es decir, tenés que conseguirte un médico conocido, médico radiólogo, ¿sí? Que sea el responsable por la práctica que haces vos. Claro, que avale, que sea el responsable. Yo hice mucho tiempo radiología a domicilio. Iba a los geriátricos, iba o cuando hacían los laborales, ¿viste? A las empresas, ¿viste? Íbamos a las empresas, sacábamos radiografía todo. Sí, y fui a un jardín de infante una vez, en la villa, sí, me acuerdo. Es lindo también. Sí, muchos se compran una camionetita, se instalan ahí y se ponen a trabajar ahí. Está bueno, es muy lindo. Sí, también había averiguado. Está bueno, ¿eh? A mí me gusta. Pero bueno, pero tenés que tener un médico radiólogo que te avale. Se consigue igual. Vos hablás con un médico radiólogo y decís, mira, del total de las prácticas te doy tal porcentaje, el tipo te va a decir que sí, obviamente. Podría chofer. Bueno. Dale, te contrato, dale ahí. La ploteamos después. De una, ¿no? Bueno, chicos, les voy a subir las diapositivas a la plataforma y ya veo que la semana que viene vamos a tener la clase de repaso. ¿Sí? Les voy a pedir un favor, anótense todas las preguntas de repaso. No me la voy a pasar hablando la semana que viene. Me van a tener que preguntar. ¿Sí? Ya se corta, profe. Ya se corta, creo. Sí, ya se corta, por eso les estoy diciendo. Me van a tener que preguntar. Así que, por favor, anótense todas las preguntas de esto y de lo anterior, desde el último parcial hasta ahora. ¿Sí? Desde el último parcial hasta ahora entra todo. No les voy a tomar cosas de antes. Las doy como que Silvia, si la aprobó Silvia, está aprobado. ¿Está bien? Si la aprobó Silvia, palabra santa, digamos. Supuestamente. Así que dale, traten de ver esto. Radiólisis del agua es fácil.